En este video trabajaremos la actividad tecnológica 2, teorema del seno y del coseno. Esta actividad tiene por objetivo familiarizar a los estudiantes mediante la incorporación de GeoGebra en el cálculo de las medidas faltantes de ángulos y lados involucrados en los teoremas del seno y del coseno. Primero ingresaremos a GeoGebra. Recuerda ingresar a GeoGebra clásico en español para que no tengas problemas con los comandos. Actividad 2. Determinar la longitud del lado B utilizando el teorema del seno. Considerando la información proporcionada en la siguiente figura, determina la longitud del lado B del triángulo ABC. Observemos el triángulo que nos entrega en la imagen. Tenemos el lado A, tenemos el ángulo alfa, que es el ángulo opuesto al lado A, tenemos el ángulo beta, y nos falta el valor del lado B, el valor del lado C y el valor del ángulo gamma. Para calcular la longitud del lado B utilizaremos el teorema del seno. Para hacer este cálculo con GeoGebra escribiremos en la barra de entrada lo siguiente: 8.35 por sin o sen de 112.48 grados. Vamos a agregar nuestro paréntesis al inicio. Ahí está. Este paréntesis del inicio es muy importante, ya que nos marca que toda la parte que está sobre la fracción divide a todo lo que está en la parte de abajo. Si no colocamos paréntesis, vamos a terminar dividiendo solamente el seno de 112.48 grados por el seno de 40 y no toda la expresión que queremos. Y escribiremos seno de 40 grados en la parte del denominador. Finalmente damos Enter y obtendremos el valor deseado. Otra opción sería calcular el valor de B utilizando directamente la proporción que hemos escrito al inicio, donde tenemos el lado A, 8.35, dividido en el seno de 40 grados, que es el ángulo que se opone al lado A, B sobre el seno de 112.48 grados, que es el ángulo que se opone al lado B. En GeoGebra, para poder plantear esta ecuación y que la resuelva automáticamente, debemos reemplazar el valor de B por X. Entonces, escribiremos el símbolo de fracción seno de 40 es igual a, nuevamente nuestro símbolo de fracción, X sobre el seno de 112.48. Observa que no estoy colocando los paréntesis, pero estoy colocando el símbolo de grados para que no se confunda con los radianes. Y al dar Enter me colocará los paréntesis automáticamente. Ya tenemos nuestra ecuación planteada y ahora vamos a resolver esa ecuación. Escribiremos resolución o resuelve y nuestra ecuación 1 en este caso, EC1, que es el nombre que le ha dado GeoGebra a nuestra ecuación, y daremos Enter y nos dará el valor solicitado, en este caso el valor del lado B. Actividad 3. Determinar la longitud del lado B utilizando el teorema del coseno. Considerando la información proporcionada en la figura que observas, determinaremos la longitud del lado B del triángulo ABC. Como puedes observar en la pantalla, tenemos planteado el teorema del coseno y solamente debemos reemplazar los valores del lado A, el lado C y el ángulo beta, que es el ángulo que se encuentra entre los dos lados dados. Para hacer este cálculo, en la barra de entrada escribiremos lo siguiente: SQRT, que simboliza la raíz cuadrada. Vamos a escribir el paréntesis y automáticamente nos aparecerá la raíz. Otra forma de escribir la raíz sin escribir SQRT, vamos a ir al teclado y en el teclado observarás que aparece la raíz cuadrada junto a las potencias. Y solamente debemos cliquear en esta raíz y nos aparecerá en la barra de entrada. De esta forma podremos seguir escribiendo 8.35 elevado a 2. Podemos nuevamente ir a nuestro teclado y seleccionar aquí el elevado a 2. Más 6 elevado a 2 menos 2 por 8.35 por 6 por coseno
de 112.48. No olvides colocar el símbolo de grados para que no lo confunda con radianes. Y obtendremos el valor del lado B. Actividad 4. Determina la medida del ángulo beta utilizando el teorema del seno. Considerando la información proporcionada en la siguiente figura, determina la medida del ángulo beta del triángulo ABC. En este caso nos da la medida del lado A, del lado B, del ángulo alfa y queremos descubrir el valor del ángulo beta. Vamos a plantear el teorema del seno. Una opción puede ser despejando completamente la ecuación, tal y como aparece en la indicación que ves en la imagen, y vamos a calcular el seno a la menos 1 una vez que ya hemos despejado completamente la ecuación. Para esto podemos escribir, tal y como aparece en la pantalla, A sin D y entre paréntesis los valores que queremos calcular, o escribir sin a la menos 1 o sen a la menos 1. Sen, vamos a colocar elevado a menos 1, sen o sin, cualquiera de los dos lo va a reconocer perfectamente GeoGebra, y entre paréntesis la operación que deseamos hacer. Vamos a escribir el símbolo de fracción, 12 sen o sin de 40, el símbolo de grados, para que no te vayas a confundir con los radianes, 8.35. Y ya damos Enter. Y tendremos el valor deseado, que en este caso es del ángulo beta. Tienes que tener cuidado ya que yo en este caso en GeoGebra no ingresé el nombre del ángulo. Solamente coloqué la operación seno elevado a menos 1. Por defecto recuerda que GeoGebra va en orden en el caso de los ángulos. Colocará primero alfa, luego beta y luego gamma. Si quieres escribir específicamente el ángulo, el nombre que tú deseas, puedes ir a la operación y corregir esto y elegir el ángulo beta. En la opción donde dice ABC vas a cliquear donde aparecen los ángulos alfa, beta y gamma en la parte inferior de la pantalla. Al cliquear van a aparecer las diferentes escrituras de los ángulos. Vamos a seleccionar el ángulo beta y ya entonces tenemos nuestra ecuación configurada con el mismo nombre del ángulo que queremos calcular. Esto no influye en nada en el ángulo que queremos obtener, pero deberás considerar que esta ecuación a veces arroja dos soluciones y una está escondida. En este caso cuando ingresamos la operación de esta forma. Veamos la figura. Puedes ver que evidentemente el ángulo beta no es menor a 90 grados. Por lo tanto, no puede tener un valor de 67.48 grados. Es un ángulo que es mayor a 90 grados. Por lo tanto, debemos hacer la resta con 180. Entonces, nuestro ángulo beta va a ser 180 grados menos lo obtenido por beta. Vamos a colocar acá el valor de beta o simplemente podemos copiar el ángulo 67.48. Vamos a colocarlo como beta por si tiene más decimales y de esta forma nos entregue el valor exacto. Y daremos Enter y obtenemos el ángulo deseado, que es de 112.52 grados, que sí corresponde con lo que observamos también en nuestra figura. Y aquí puedes ver la medida final de 112.52 utilizando dos decimales. Otra opción que sí te presentará las dos soluciones que tiene esta ecuación asociada es escribiendo el teorema del seno sin despejar nada. Recuerda, vamos a reemplazar nuestro ángulo como X. Entonces, vamos a escribir nuestro teorema 8.35 sobre el sen de 40 grados es igual a 12 sobre el seno, pero en vez de escribir beta vamos a escribir X. Vamos a colocar entre paréntesis X para que nos tome como grados. Y daremos Enter. Ahora vamos a resolver esa ecuación. Tenemos el comando resuelve o resolución n y el nombre de la ecuación, que en este caso es ecuación 2. Damos Enter, nos aparecerá toda la solución a través del seno y vamos a colocar el valor aproximado presionando en la tecla de color azul o morada que puedes ver en tu pantalla. Como puedes ver, aquí nos entrega las dos soluciones. Y la solución acertada de acuerdo a la figura que podemos observar es la de 112.52 grados. Con esta forma de resolver no te equivocarás en la medida que sí corresponde
con el teorema del seno o en el caso del teorema del coseno, que también te puede aparecer algo similar. Actividad 5. Determinar la medida del ángulo beta utilizando el teorema del coseno. Considerando la información proporcionada en la siguiente figura, determina la medida del ángulo beta del triángulo ABC. En este caso nos dan el valor de A, el valor de B y el valor de C. Es decir, tenemos el valor de los tres lados y debemos determinar la medida de un ángulo específico, en este caso el ángulo beta. Nuevamente, para calcular el ángulo beta podemos reemplazar todos los valores conocidos en el teorema del coseno, despejar nuestra ecuación utilizando el coseno a la menos 1 y ingresar directamente ese valor en GeoGebra. O también podemos ingresar nuestra ecuación tal y como está y pedirle a GeoGebra que lo resuelva. Vamos a mostrar en GeoGebra la segunda opción, ya sabes cómo ingresar la primera. Vamos a escribir nuestro teorema del coseno. 12 elevado a 2 es igual a 8.35 elevado a 2 más 6 elevado a 2 menos 2 por 8.35 por 6 por el coseno y vamos a reemplazar el valor de beta por x. Vamos a escribir paréntesis para que nos tome luego x en grados y daremos enter. Luego de tener escrita la ecuación vamos a pedir que la resuelva. Resuelve y escribiremos el nombre de nuestra ecuación, que en este caso es ecuación 3. Y daremos enter. Vamos a presionar este botón moradito y tenemos dos soluciones para la ecuación. El valor negativo del ángulo lo descartamos y por lo tanto nuestra solución sería 112.46 grados, que es la que corresponde a la figura dada. Esperamos que este video te sirva para entender cómo resolver ecuaciones con el teorema del seno y del coseno utilizando GeoGebra. Ya has podido observar que no es necesario despejar las ecuaciones completamente, solo debes plantearlas y luego, a través del comando resolución, puedes resolverlas e interpretar adecuadamente cuál es la solución correcta de acuerdo al contexto del problema.